hermanos, y el Señor ha ido despertando nuestra iglesia. El Señor nos ha dado la bendición de que se nos enseñe, que nos orienten. Y en estos estudios del día de ayer y el que acabamos de escuchar de nuestra hermana Marta, de la hermana Nelly, hermanos, simplemente es un despertar. Amén. Despertar, no hay excusa, ya no hay razón por qué no hacer la voluntad del Señor en cuanto al evangelismo. Y hermanos, y en este momento rápidamente nosotros vamos a hablar sobre el discipulado de niños y adolescentes, pero me voy a concentrar más que nada en el discipulado de niños. Nuestra hermana Nelly habló muy claramente acerca del discipulado, el evangelismo del adolescente. Pero ¿qué es de nuestros niños, hermanos? ¿No? A veces pensamos y nos alegramos cuando a nuestras células, a nuestras congregaciones llegan jóvenes, llegan adultos y a veces contamos, ¿no? Fuimos 8 más 3 niños. ¿No nos pasa? Sinceramente, nos pasa porque inconscientemente estamos dándole otro valor al niño. Pero vamos ahora a repasar algo que ya sabemos, que qué es lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto al sentir de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, al valor que Él le daba a los niños. Amén. Vamos entonces, yo traje esos dibujitos para que estemos atentos y no nos dé sueño, ¿ya? Vamos a estar atentos, vamos a leer, vamos a tener nuestra Biblia abierta. Y entonces aquí, este eslogan que ustedes leen ahí dice, vamos a leerlo juntos, hermanos, amén. ¿Qué dice? Los niños no dan trabajo. Ahí vamos más fuerte, a ver. Los niños no dan trabajo, ellos dan frutos. Y gloria a Dios por esto. Usted tiene un niño a su costado. ¿Tiene alguien un niño de su costado? ¿Sí? Véalo a la carita. Amén. No, parece que se mueve todo el culto. Y cuando están bebés parece que lloran todo el culto, justo cuando el pastor se pone a predicar. ¿No? Durante los cantos está entretenido, pero cuando el pastor empieza a predicar parece que a todo volumen. Pero ellos no dan trabajo, ellos dan frutos. Amén, glorias al Señor. Hermanos, la palabra del Señor nos muestra que a pesar de que a través de la historia la sociedad ha desvalorizado realmente a los niños, el pueblo de Dios, quien sigue las enseñanzas del mismo Padre, le dan un valor especial. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 127. Sí, Salmo 127, 3 al 5, vamos a leer juntos. ¿Qué opina el Señor acerca de los niños? Vamos a leer juntos, dice, he aquí, herencia de Jehová son los niños, son los hijos, bueno, niños. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermano, ese es el potencial que tienen los niños, los hijos. Hermanos, y no solamente en nuestra familia, sino también en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. La primera, la diapositiva 2, por favor. Aquí dice, ¿por qué discipular a los niños? ¿Ven ahí un dibujito de los becerritos, de las ovejitas? ¿Ustedes ven en ese rebaño solamente ovejas grandes y gordas y fuertes que dan lana ya? ¿O qué ven ustedes, hermanos? Hay ovejitas bebés, ¿no? También chiquititas que todavía de repente no rinden como un adulto, pero son parte del rebaño, son parte del rebaño. Y hermanos, nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a discipularlos porque están a nuestro cargo. Así como cualquier otro adulto está a cargo de un discipulador, de un pastor, los niños también tienen necesidad de ser ministrados, de ser guiados, y nosotros somos los responsables. Ahora, el discipulado de niños, así también como el discipulado de los adultos, de los jóvenes, no es solamente un momento puntual en que nosotros nos vamos a dedicar a ellos. De repente, solamente en el día de la célula,
En los entrenamientos de la célula se nos ha dicho que la célula es un día de reunión familiar, pero el discipulado debe ser continuo, constante. Se nos enseña a estar llamando por teléfono, a estar intercediendo por nuestros discípulos, etcétera, y de lo que ya hemos oído estos días. Hermanos, con los niños es igual. Nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos la bendición de trabajar también en la escuela dominical, ¿no es verdad? ¿Cuánto tiempo dura una clase de escuela dominical? No llega a 2 horas prácticamente, ¿no? Ya máximo 2 horas. Pero en ese tiempo yo solamente doy mi clase, entrego la enseñanza, pero no tengo tiempo de hablar mucho con el niño. No llego a escuchar lo que todo niño de mi clase me quiere decir. Entonces sí, nuestros niños para ser ministrados adecuadamente deben ser entonces discipulados. ¿Por qué? Porque son parte del rebaño. La siguiente diapositiva nos va a mostrar, hermanos, es una foto, si ustedes, no sé cómo se verá acá arriba, pero es una foto. ¿Logran ver qué situación tiene esta fotito? Era una reunión que teníamos acá en la iglesia donde pasaron hermanos al llamado de repente a la consagración, a buscar más a Dios, ¿no? ¿No se dan cuenta que ahí en circulito amarillo hay niños? Porque ellos han comprendido el mensaje, hermanos. Hay niños más grandes, más chicos en esa foto, ellos comprendieron el llamado, sintieron en su corazón y pasaron adelante. Ve que no hay diferencia en preocuparse del evangelismo y del discipulado de un adulto a la necesidad que tiene un niño también. Los niños son parte de la iglesia. Siempre decimos nosotros, los niños son el futuro de nuestra iglesia. ¿Y estamos de acuerdo, hermanos? Son el futuro de nuestra iglesia, pero además son el presente urgente, ¿no? No solamente, ahora, ¿cómo nosotros pensamos que estos niños que son pequeños van a ser el futuro de la iglesia si en el presente no los atiendo? Si en el presente no me preocupo que ellos realmente conozcan al Señor, si en el presente no me preocupo que ellos tengan un encuentro verdadero con Cristo. Por eso muchos niños salen de la iglesia. Usted piense, ¿cuántos niños habrán pasado por nuestra escuela dominical? No todos ellos son ahora obreros del Señor. No todos son líderes en este momento. Muchos de ellos sí para la gloria de Dios, pero no todos. ¿No es cierto? Es porque de repente necesitamos reforzar ese ánimo, esa decisión de ver a nuestros niños como un presente urgente. Amén. La siguiente diapositiva, hermanos. Los niños hoy. Hermanos, como el tiempo nos gana, no vamos a hablar totalmente tan lentamente del asunto, pero ahí en segunda de Timoteo, ya vamos a abrir ese versículo, sí, segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Sí, no, es que yo no leo. Ahí está, muy bien, ahora sí. Mire, ve, este es un versículo que a veces no lo aplicamos nosotros a la realidad de los niños. Vamos a leer juntos, ¿ya? Pero piensen lo que está diciendo, ¿ya? 2 y 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? Hermanos, esas características son muy fuertes. Parece un monstruo de persona, ¿no le parece? ¿De quién se estará refiriendo acá? Pero hoy por hoy, muchas de estas características que se mencionan en este versículo se ven ahora en los niños. Y no solamente en los adolescentes, se ven en los niños pequeños. Mire la siguiente diapositiva. Mira la realidad que vive la generación de ahora, que no es la misma que nosotros hemos vivido, hermanos. Nosotros, que somos mayores de 40 y tantos, para nada se compara
lo que enfrentan nuestros niños de hoy a lo que nosotros tuvimos que enfrentar, como tentaciones, como presión de grupo. Hoy la cosa está muy, muy diferente. Por favor, la siguiente. Mira ahí, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Niños haciendo pataleta, ¿no? Niños haciendo berrinche, niños desafiando a sus padres, niños amurrados, niños engreídos, padres que temen a los niños, padres que no dejan que ningún adulto ni autoridad oriente a sus niños. Hermanos, todo eso va a resultar lo que dice 2 de Timoteo. Niños que no hacen caso, niños que se ofenden cuando el padre entra a su cuarto si no toca la puerta. Hermanos, hay niños que tienen su computadora, niños pequeños que tienen en su cuarto televisor y computadora sin supervisión de nadie. Pero ¿cómo se ha derivado a todo este asunto? Un niño pequeño con un clip ya puede ver pornografía y el padre no se da cuenta hasta que el niño cambió demasiado y todo fue muy lejos. Todo ese descontrol va a formar a ese hombre de los últimos tiempos, ese hombre que no tenga sensibilidad, ese hombre que solo piensa en sí, infatuado, engreído, que no tenga temor de Dios. El diablo no va a agarrar a un adulto y lo va a transformar de la nada en ese personaje que leemos en Timoteo. Él va a empezar desde un pequeñito. Y el diablo quiere que estemos bien distraídos para no atender nuestra responsabilidad en cuanto a la educación cristiana, al área espiritual de nuestros niños. Hermanos, y en cuanto a lo que les decía recién, en nuestros tiempos, si usted se acuerda, por lo menos la realidad general, cuando estábamos en secundaria, en el colegio recién, se veía algún chico más aventado que traía una revista alzada de tono, ¿no? Escondido, y era ahí el asunto, ¿no? Una revista pornográfica de repente, o alguien que traía la novedad de la Ouija, y todo medio escondido, pero ya éramos grandecitos cuando alguien venía con ese asunto. Pero hoy todo esto se da con niños muy menores. Y si no tienen filtro, tan pequeñitos, todavía no pueden ellos tener este conocimiento para darse cuenta y poder rechazar. Y ellos se van acostumbrando, es solamente prender la tele, ver un programa, prender su internet. Y sin ir más allá, hermanos, ahora, imagínate tú, hace poco, el año pasado, creo que estaba de moda el asunto de ese reto de la ballena. ¿Ustedes han oído, hermanos? ¿De qué se trata? El niño empezaba a navegar, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos, hermanos? ¿Se acuerdan ahí en Mezanine? Le empezaban a retar, ¿no? Haz esto, al otro, y después empieza a herirte. ¿Cuántos niños se cortaron sus bracitos? Tuvimos un caso que tratamos, que incluso ellos buscaban la forma que el padre no se diera cuenta y empezaron a darse ideas entre ellos. Si te cortas la pierna, tu mamá se va a demorar en darse cuenta que tú ya te cortaste, ¿no? Córtate y tu mamá te va a tener más atención. Mira, todas esas cosas, los niños pequeños han tenido ese tipo de ataques del enemigo. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa historia del reto de la ballena llega al punto que lleva al niño al suicidio, ¿no? Y esta cosa del asunto de la ideología de género, ni siquiera el niño ha tenido que estar expuesto a gente desconocida para ellos, en el colegio, con profesores, ¿no? Que tengan esta inclinación o estén de acuerdo con esta cosa tan horrible, hermanos. Sin ir lejos, el niño empieza a ser atacado de esta forma, porque el diablo ya no trabaja de forma solapada, él está abiertamente atacando a los niños. ¿Para qué? Para que resulte este hombre de los últimos tiempos, insensible, ya no valora la palabra de Dios, por el contrario, para él que le muestre la palabra de Dios a un jovencito ya le parece que es pasado de moda, ya no es buena onda, no sé cómo le llaman ahora, ¿no? A esas expresiones, pero mira, esto ha ido de a poquito, y los padres y los cristianos hemos estado dormidos, creyendo que solamente con 2 horas semanales en nuestras aulas de escuela dominical ha sido suficiente. Hermanos, no. Nuestra iglesia trabaja en células, nuestra iglesia trabaja con el discipulado 1 a 1. Hermanos, despertemos y veamos la realidad de nuestros niños.
Están en la escuela tantas horas por semana. Están escuchando personas que no temen a Dios. La mayoría de nuestros niños tienen profesores que no temen a Dios. Y de repente son personas morales, muy buena gente, pero no le van a ministrar. Solamente van a estar 2 horas quizás por semana, porque a veces no traemos los niños durante la semana a la casa del Señor. A veces nosotros mismos no venimos a los estudios bíblicos. Entonces nuestro niño no toma esa buena costumbre de venir a los estudios bíblicos y eso va derivando en que él es más expuesto a los mensajes del enemigo que expuesto a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir, hermanos, por favor, a la diapositiva 8. Vamos a saltarnos a la 8. Muy bien, vemos ahí un niño muy lindo, muy pequeñito. ¿Qué está haciendo ese niño? Está orando. ¿Y por qué estará orando? Por los alimentos, ¿no es cierto? La pregunta aquí dice, ¿a partir de cuándo podemos discipular a un niño? ¿Usted qué opina, hermanos? Acá el primer piso, ¿qué opina? ¿A partir de cuándo es ya posible discipular a un niño? ¿Qué dice Mezzanine? ¿A los 10? ¿5? ¿3? ¿1? ¿0? La pancita. Antes de la pancita. Ese es el ideal. Que ese niño nazca en un hogar temeroso de Dios y cuando esté orando, Señor, danos un hijo, ya estemos nosotros diciendo, va a ser para ti. ¿Han orado usted, hermanos, así? Yo cuando pedía un hijo con mi esposo decía, Señor, va a ser para ti. Pero de repente cuando crece y el niño tiene llamado misionero, no, yo no quiero que sea misionero. Yo no quiero que sea pastor. Te olvidaste de esa oración. Bueno, pero ¿desde cuándo entonces podemos nosotros decir que un niño puede ser discipulado, hermanos, desde el inicio? Desde que anhelamos, de que sabemos que ya viene un ser que el Señor nos está encargando al mundo, ¿no? Qué lindo es cuando el esposo acaricia la barriguita de la mamá y bendice su bebé. Qué lindo, ¿no? Y cuando ya está chiquitito, por ejemplo, Yasser, el sobrinito más pequeño que está en casa, Bianca, por ejemplo, vemos nosotros cuando estamos en la casa, cantamos, ellos se alegran, ¿no? Empiezan a tratar de cantar, Bianca es más rockera, ¿no? Y empieza así, se da cuenta que es una canción, que es una alabanza, y Yasser se inspira, él canta también, tan pequeñito. Ellos perciben, hermanos, y nosotros no podemos perder esa oportunidad de ir, imprimiendo, como con tinta indeleble en el corazón, en el intelecto de ese niño, ¿no? La palabra Jesús te ama. Amén. Que para ellos sea tan común oír la palabra Jesús, ¿no? El nombre de Jesús, ¿no? Pero si esperamos, no, cuando sea grande, recién, Él va a decidir, hermanita, Él va a decidir, ya, porque no va a decidir por Cristo definitivamente, porque esa es una sembrada que nosotros hacemos en el corazón de nuestros niños. Gloria al nombre del Señor. Dice acá, si vemos nosotros a los niños con los ojos de Jesús, no veremos solamente a un niño, veremos una persona con un llamado. Porque no solamente nos vamos a dedicar a él, a solo evangelizarlo, nosotros tenemos que prepararlos para que den fruto. Prepararlos a ellos para que cuando se encuentren con alguien que no conoce a Jesús, ellos tengan una palabra de Dios también. Una palabrita en su vocabulario pequeño. Vamos a orar a Jesús. El Señor, su amiguito, mira cuántas, el trabajo en el colegio, hermano, es una cosa tan maravillosa que el Señor nos ha permitido vivir. Cuando las mamitas nos cuentan, mira, yo era desviada, pero mi hijito ahora está orando para comer. Un niñito de 3 años. Y el corazón ha sido golpeado solo con ese detalle de que su maestra en el colegio le enseñó que vas a orar para comer la lonchera. Y él llega a su casa, no, nadie come porque el niño quiere orar. Y el desviadito empieza a recibir los golpes, ¿no? del llamado del Señor a volver a Él. Hermanos, tenemos tanta alegría de escuchar esos testimonios. Otra vez una señora también con su hijito de 3, 4 años de inicial. Ella decía que habían vuelto de viaje y había pasado por Ticlio. Y el niño se había enfermado, papá y mamá, con el soroche, pero horrible, horrible. Le había dado muy fuerte. Y el niño no. Y entonces él dijo, yo voy a orar por ti, ¿ya? Y oró por sus papás.
y el Señor los hizo, les dio salud. Hermanos, entonces, ¿por qué? Porque un niño es capaz de entender y él tiene un corazón tan tierno para creer, ¿no? Y entonces él aplica, ojos cerrados, lo que dice la palabra del Señor. Y eso pasa, ¿hasta qué edad, hermanos? Más o menos. Esa sensibilidad, esa fe inocente, y como el Señor dice, ¿no? Que no es como un niño, pues no va a entrar al reino de los cielos. Hermanos, eso pasa a los 4 años. El niño es capaz de creer así, de confiar, de aplicar. A los 5, a los 6, a los 9, no siempre. Hay una edad que las maestras de aquí de escuela dominical saben bien. La clase de 9 a 12, la clase de intermedio, tristemente es conocida por la clase del filtro. Porque a esa edad el niño ya empieza, no quiero ir. No, porque me metí al deporte, como decía nuestra hermana Nelly, ¿no? Cada vez es antes esa crisis. Pero cuando un niño ya tuvo un encuentro con el Señor, antes de esa edad, él va a amar la casa del Señor. Él va a amar la palabra de Dios. Él va a ser atrevido para predicar. Hermanos, por el tiempo no podemos entregar todo, pero algo que no quiero que dejen de ver. Un niño puede ganar almas para el Señor. ¿Usted lo cree, hermanos? Mire, yo tengo un testimonio de cerca. Ustedes conocen al pastor Mauricio, él ha venido unas cuantas veces. Él era un joven de los más loquillos. Él en esa época de los 80 andaba con su radio así grande. ¿Se acuerdan que se ponía la radio acá? Andaba con su jean, su chaqueta de mezclilla cero, su cabello era medio rubio así largo y andaba, ¿no? Y él era el alma de las fiestas, ¿no? Todavía para que se burlen cuando venga, él cantaba en inglés, dice, las canciones de moda en las fiestas. Pero mira, un niño de 6 años lo ganó para el Señor. 6 años. Pero ese niño iba a la casa del Señor. Ese niño escuchaba, que de repente no escuchaba todo el sermón, pero sí había oído que había que compartir el evangelio con aquel que era perdido. Había oído también que él puede predicar. Había oído que él puede orar por otros, que puede interceder por otros. Y tenía 6 años. ¿Y quién le ganó para el Señor? Fue mi hermano Robinson. Pero entonces yo de cerca le puedo decir que él no solamente le dijo, mira, Jesús te ama, en la esquina. En esa época salíamos a jugar a la vereda, si se podía, ¿no? Que no había tanto peligro. Entonces él salía a jugar y se encontraba con un montón de jóvenes, pero el Señor lo guiaría a fijarse en Mauricio. Y le hablaba y él le tenía la paciencia de oírlo al niño de 6 años. Que el Espíritu Santo es el que trabaja, hermanos. Es el Espíritu Santo que prepara y ordena las cosas. Y entonces fue así, hermanos, pero yo cada noche oía a mi hermano, Señor, salva a Mauricio. No fue solamente invitar, un niño entiende lo espiritual, hermanos. Él oraba, intercedía por Mauricio. Señor, sálvalo, Mauricio. A toda boca, porque es pentecostal, ¿no? Y entonces nosotros escuchábamos ahí con la carga de conciencia porque quizá no éramos tan fervorosos como él, ¿no? Tan fieles en la oración. Pero él cada noche oraba. Y un día él ya estaba con fe él de que Mauricio se iba a entregar al Señor y lo ve fumando, hermanos, en la calle, como siempre. Pero él lo vio fumando y su corazón, él ayunó por Mauricio. Oró por Mauricio. Un niño de 6 años puede dar fruto, hermanos. Y ahora ustedes saben que Mauricio es un pastor, para la gloria de Dios, por la misericordia del Señor. Entonces no dude, hermano, de creer que el Señor puede hacer grandes cosas por los niños, con sus niños. Quizás usted no tiene ya un hijo pequeño, de repente sus niños son jóvenes, pero usted alrededor tiene gente, hermanos, tiene niños, tiene sobrinos, tiene nietos, vecinitos. Siempre el Señor le va a poner a su alrededor un niño que usted puede impactar. Amén, hermanos, por quien usted puede interceder. Hermanos, yendo adelante, en la diapositiva número 10, por favor. Muy bien, ahí dice, los padres son los principales encargados del discipulado de niños. Eso es lo bíblico, es el plan perfecto que el Señor, ¿no?, nos dio. Vamos a leer Deuteronomio 6, del 6 al 7,
Por favor, más grande, porque ahí está. ¿Qué dice? Vamos a leer juntos, hermanos. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Muy bien, dice, y las repetirás a tus hijos, o sea, los padres a sus hijos, dice, hablarás de ella estando en tu casa, cuando salgas, antes de acostarte, ¿no? Cuando te levantes, a toda hora. No quiere decir tampoco, hermano, que usted va a andar con la Biblia todo el día, ¿no? Pero sí, usted no puede dejar un día si usted no ministra a su niño, ¿no? Pierde la oportunidad. Ahora, mire, hermanos, ¿cuántos de nosotros, bueno, yo he escuchado también a hermanos mayores que se convierten al Señor ya mayores y dicen, ¿cómo me hubiera gustado conocer al Señor antes? ¿Ustedes han oído esa expresión? ¿De cuántos dolores yo me hubiera aliviado? ¿De cuánta experiencia dolorosa yo me hubiera librado? ¿Cuánto dolor yo no hubiera causado? ¿No? Y la infancia, usted piensa ahorita cuando usted tenía 5 años. 6 años, piense ahorita en este minuto. Ahora que usted mira para atrás, ¿le parece que demoró su infancia? ¿Le duró mucho la infancia? Pasó como un soplo. La infancia no dura nada, hermanos. Es rápido, ¡buf! Parece que en 2 minutos nos podemos acordar todo lo que nos acordamos de nuestra infancia. Entonces pasa tan veloz, nosotros no podemos perder ese tiempo. La palabra del Señor dice que en todo tiempo nosotros debemos ministrar a nuestros niños, ¿no? Hablándoles de la palabra del Señor y testificando con nuestra vida lo que dice la palabra del Señor, impactando la vida de nuestros niños con nuestro propio testimonio. ¿Cómo será escuchar al padre enseñar algo y después hacer lo contrario? No vas a mentir, porque mentir es pecado. Esa es la frase de los niños que hemos nacido en el Evangelio, es una frase, pero era la frasecita para que tu hermano no te mienta y te diga la verdad, no te engañe. Mentir es pecado, ¿eh? Le decíamos. O sea, Sandy, mira tal y tal y tal, no le creía, mira, mentir es pecado, y con eso, frito, tenía que decir la verdad, ¿no? Ya, entonces le decimos nosotros a nuestros niños, mentir es pecado. De ahí viene alguien, nos busca, no le queremos atender, dile que no estoy, ¿no? Y eso es un simple ejemplo para comparar lo que a veces hacemos, ¿no? Le decimos a nuestros niños, vamos a servir al Señor con fidelidad, y de repente me viene el enfriamiento y dejo de asistir a la casa del Señor, que ya no quiero ir a la célula, que ya me enojé con algo y ya no quiero ir. Y después al niño le decimos, pero mira, vas a ser fiel, ¿eh? Vas a ir a la escuela dominical, y no le compramos ni la lección, que dura 3 meses y vale 2,50 soles, hermano. ¿Qué valor le estamos dando? ¿Qué sembrada le estamos haciendo en su corazón? Y ni nosotros vamos al estudio bíblico, después le decimos, mira, estudia tu Biblia, y estamos ausentes en los estudios bíblicos. Eso entonces contradice todo lo que dice Deuteronomio 6, ¿no? La vida cristiana es práctica, hermanos. Recordemos también nosotros Lucas capítulo 2, 57, por favor, que dice... ¿Tiene el versículo? Lucas 2:52. Bueno, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice, Jesús crecía en sabiduría. Ese es un proceso continuo, ¿no? Continuo, no quiere decir que yo voy a agarrar a mi hijo hasta los 3 años y digo, ya está, listo. No, es un proceso continuo, dice, y en estatura, y vamos a leer, dice, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuál es el orden que nos presenta aquí el testimonio de la infancia del Señor Jesús? En gracia para con Dios en primer lugar, hermanos, y luego para los hombres. A veces nosotros le damos vuelta al orden y nos preocupamos tanto, que no está mal, hermanos, todo lo hacemos. Nos preocupamos que el niño coma bien. ¿Qué más nos preocupamos? Que esté sanito. Lo llevamos al pediatra. Le sale un granito, nos preocupamos. Claro, que es nuestra responsabilidad. También nos preocupamos de que esté bien educado. En nuestras posibilidades le buscamos lo mejor que podemos de colegio, ¿no? Invertimos tiempo, pero aquí el orden es, dice, crecía
en gracia para con Dios primero. Y vuelvo a decirles, nuestros hechos van a reafirmar lo que estamos sembrando en el niño o lo contradecimos. Quiero que crezca para con Dios, yo tengo que traer mi niño a la casa del Señor. Aunque sea chiquito y aunque no quiera, hermanos. La otra vez, no me acuerdo si el hermano Elvis o el hermano Daniel aquí en una escuela dominical estaba tomando ese punto y decía, hay hermanos que dicen, mi hijo no quiere venir a la casa del Señor y lo deja en la casa. Y él decía, pero me pregunto, si mi hijo dijera, no quiero ir a la escuela, yo lo dejo todo el año en la casa, ¿no? ¿Quién deja a su niño todo el año en la casa si no quiere estudiar? Porque a veces queremos nosotros enfatizar solamente la última parte de este versículo, que crecía para con los hombres, en gracia para con los hombres, descuidando y poniendo menos ganas, menos energía. Mire, Jesús cuando tenía 12 años, él ya podía tratar temas con los doctores de la ley en la sinagoga, ¿no? En el templo, y ya podía conversar, él tenía el conocimiento bíblico necesario para poder mantener una conversación, análisis de las escrituras. Hermanos, porque Jesús, ¿cómo vino al mundo? ¿Vino ya maestro? Él vino un bebé. Él nos quiso mostrar con su ejemplo cómo una persona normal, ¿no? Un ser humano puede conocer al Señor, puede desarrollarse en la vida espiritual, vencer la tentación. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que José y María, el matrimonio que el Señor escogió para ser los padres terrenales de Jesús, se preocuparon de la educación cristiana de Jesús. Se preocuparon que Él esté expuesto a la palabra de Dios. Hermanos, esa es nuestra labor. Es la labor como padres. Amén. Amén, hermanos. Amén, estamos despiertos. Muy bien. Vamos a la diapositiva número 11, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De Moisés. Ya lo trató acá nuestra hermana Nelly. Cuando Moisés fue llamado por Dios para sacar el pueblo de Israel que estaba esclavo, 400 años. Y ahí recordemos nosotros cuántas plagas envió Dios. 10. En las últimas plagas, la 8, la 9 creo que fue, ya estaba la situación súper tensa. Ya los egipcios estaban hasta aquí, e incluso le decían, pero si ya todo Egipto está destruido, déjalos que vayan. Pero ahí tuvo una genial idea Faraón y le dijo, ¿quiénes van a ir contigo a adorar? Le preguntó a Moisés. ¿Y Moisés qué respondió? Vamos a leer Éxodo 10, 8 al 10. Vamos a leer fuerte si es posible, también para no perder la atención. ¿Sí? Tenemos el versículo, Éxodo 10, 8. Dice, no. Éxodo 10, 8 al 10. Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ¿ante quién? Ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Y qué respondió? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Quizá Faraón le decía, ¿no? Pero que vayan los adultos, vayan los varones nomás. Y retenía a los niños. Y ahí empezó el tira y ajuste. Pero el ejemplo que queremos tratar ahora de Moisés, que él no cedió. Él no dijo de verdad, ¿no? Mira, vamos a dejar los niños porque ellos van a demorar en caminar. Dejemos los niños porque al final algunos son bebés y tenemos que apurarnos, ¿no? Antes que Faraón se arrepienta, ¿no? Eso nos dice la palabra del Señor. Él dijo, iremos con nuestros niños. Nosotros que tenemos a cargo los niños de nuestra iglesia o nuestros hijos también, hermanos, no podemos ceder, hermanos, al enemigo. Así como crecemos nosotros en lo espiritual, nosotros tenemos que aspirar que nuestros niños crezcan en lo espiritual. Hermanos, a veces nos conformamos que nuestros niños participan en la congregación. Y quizás nuestros niños hasta tengan algún rol en la congregación o en la célula. Pero ¿estamos seguros que ellos nacieron de nuevo, hermanos?
¿Estamos seguros que están llevando una vida espiritual real y plena con el Señor? Si usted ahorita cierra sus ojos, quizás no los cierre, pero piense, ¿viene Cristo hoy día, mi hijo parte con el Señor? Así como era clara la hermana Marta, ¿tienes amor o no tienes amor? ¿No? Es así de claro. ¿Va con el Señor tu hijo o no va con el Señor? Aunque participe en la congregación. Es una bendición que nuestros niños estén aquí en la congregación participando, dinámicos, fieles, pero, hermanos, lo que tiene que causar un descanso en nuestra vida es cuando nosotros con seguridad podemos decir, viene Cristo y mi hijo, mi hija va con Él. No hay nada más, hermanos. Y usted no puede rendirse. Decir, es que mi hijo va a la iglesia, en algún momento va a reventar la fe. Hermano, no es tan simple así, porque no te estoy diciendo que el enemigo está descaradamente tratando de atrapar tus niños. Él no es tímido el enemigo, hermanos. Él es un descarado. Pero nosotros tenemos miedo de enfrentar a nuestros niños con la realidad espiritual, que se puede ofender, se puede resentir. De repente ya no quiere ir más a la iglesia. Hermanos, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y qué más precioso que tu propio hijo, hermanos. Hermano, hay que clamar. El Señor nos despierte a todos. Que el Señor nos dé esa visión espiritual de ver la realidad de nuestras familias. Porque de eso daremos cuentas al Señor. Amén. Y eso nunca va a acabar. El estar atento, enseñar a nuestras familias, eso cuando estemos en el cielo usted descansará. Ya terminé. Pero antes no, hermano, no importa la edad que tengan nuestros niños. No importa si estás soltero o casado. No, el Señor te los encargó a ti. Amén. Y eso es lo que hizo Moisés. No me voy, sino me voy con mis niños. Y el Señor dio una salida. El Señor siguió apretando a Faraón hasta que, ¡pum!, mató a los hijos, ¿no? A los primogénitos. Y Él llevó a toda la congregación. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida, hermano, finalmente? Son los niños, porque todos los demás murmuradores ahí murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. ¿Y quienes gozaron de la tierra prometida? Fueron esos niños que Moisés no quiso dejar en el camino. Amén, gloria al nombre del Señor. Nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto. En la diapositiva 12 ahí nos dan unos ejemplos, cómo el Señor mostró tanto interés, voluntad para poder atender el clamor de un padre, de una madre. Hermanos, usted si tiene su hijo que está medio frío, pues no se rinde, hermano, no deje pasar el tiempo. Haga su campaña de oración, haga un pacto con el Señor, porque usted dedicó al Señor. Ayer el pastor Mario nos decía que Graciela decía, mira, yo no voy a quedar conforme hasta que mi familia venga a Cristo porque son dedicados al Señor. Qué importante, no es solo pasar aquí adelante y presentar al niño que nació, es un acto de fe. ¿No? Presentar al niño, y uno puede decir, Señor, pero son tuyos. Gloria al nombre del Señor. Ahí nosotros tenemos 3 casitos, ¿no? La hija de Jairo. Ese padre buscó al Señor Jesús, le dijo, mi hija murió. Con fe que el Señor podía hacer la diferencia, el Señor Jesús podía hacer algo maravilloso, ¿no? La hija de la mujer sirofenicia que estaba endemoniada, mira que Jesús hasta la probó, pero ella tuvo fe hasta el final y el Señor atendió su clamor. Amén. Al joven lunático, el papá también le decía, mira, mi hijo está así, tus discípulos no pueden solucionar. Pero él fue entonces a Jesús, no se quedó, ya no puede, entonces ya piña. No, él fue a Jesús y Jesús honraba la fe de sus padres. Y hoy también, hermanos, piensa en sus niños, piensa en sus hijos y sepa que el Señor está dispuesto a responder esta oración. Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Amén. Y el Señor va a responder, Él va a hacer lo que sea necesario, amén, para llamarlos ante Él. Vamos a ver la diapositiva 14, pero aquí me salté, creo, hermanos. Sí, la 13, por favor. Ahí vamos a leer un versículo muy conocido, Marcos 10, 13 al 16, que dice, vamos a leer juntos, esto sí lo conocemos, ya dice, y le presentaban niños para que los tocase. ¿Y los discípulos qué hacían? Reprendían a los que los tocaban. Viendo Jesús, ¿qué hizo? Se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué pasó ahí, hermanos?
¿Ya? Clásica, los pobres discípulos otra vez metiendo la pata. Bueno, por ignorancia, no por mala voluntad, ¿no? Pero ellos estaban ahí, hermanos, impidiendo que... ¿Quiénes traían a Jesús, esos niños? ¿Quiénes creen ustedes que eran los que traían a Jesús? Los padres, ¿no? Los papás seguramente. Entonces, hermanos, ¿pero cuál fue la actitud del Señor frente a esto? Se enojó. Pero se enojó con ellos por ese caso puntual. El Señor Jesús halló de muy mal gusto que ellos aún no entiendan el valor que les daba a los niños, ¿no? Porque los discípulos decían, Jesús está ocupado enseñando a los adultos. El Señor Jesús está ocupado liberando los demonios de los adultos, ¿no? El Señor Jesús está ocupado predicándole a los adultos. Así que los niños, atrás, ¿no? No, el Señor Jesús se indignó, dice, porque Él le había enseñado con su vida misma el valor que le daba a los niños. Entonces, hermano, la diapositiva, ya vamos a terminar rapidito, donde hay un dibujito, creo que es la 15. Es la 15. Muy bien, ahí ustedes ven 3 tipos de personas. ¿Cuál es el primer grupo de personas? Los que traen los niños a Jesús. ¿El segundo grupo de personas? ¿Y el tercer grupo de personas? A los niños. ¿Qué grupo es usted, hermano? ¿Qué grupo quiere ser? Si usted todavía pertenece al segundo grupo, cámbiese de grupo, hermanos. Si usted todavía dice, no hay tiempo, se llenó el templo, que los niños se paren, ¿no? Y que estén al fondo, ¿no? Hermanos, pertenezcamos al 2 y al 3, ¿no? Al 1 y al 3. Les estaba probando. Mira, aquellos que traen a los niños a Jesús y aquellos que bendicen a los niños. Hermanos, que el Señor nos despierte en este sentido. Hay muchas formas como trabajar con los niños. Como decía la hermana Nelly, hay muchos métodos en campaña, como el Celebremos la Vida. Mira, yo sí no me quiero saltar. Hay una diapositiva. ¿Puede seguir la que sigue, por favor? La que sigue. Ahí está. ¿Ustedes conocen a esa hermana? Ella no está en este momento, ella está en su tierra por el frío. Ella pertenece claramente al grupo número 1. Y la puse porque la conocemos, la mayoría. Ella siempre anda con un montón de niños del mercado. No son ni sus nietos. Y ella tiene avanzada edad, pero ella ha sentido ese ardor del Espíritu Santo. Y años ella trae niños a la casa del Señor para que escuchen la palabra. Son niños que sus padres no son cristianos. Y ella anda con una mancha grande. Y nosotros quedamos nerviosas porque si se le escapa uno, y son chiquititos, y si se le pierden, y a veces son muy terribles de conducta, los niños son tremendos, pero ella siente ese ardor, la responsabilidad, y ella pertenece al grupo número 1. Que el Señor nos despierte, hermanos. Salgamos de nuestra comodidad. Hay muchas formas de cumplir este llamado en la célula, capacitando nosotros a los padres de familia para que cumplan su rol, ¿no? Orando por ellos. Hay muchas formas y el tiempo no nos permite, pero que el Señor nos avive. Mire a un niño con los ojos de Jesús, ¿no? Mira al niño con los ojos de Jesús, te va a cambiar de perspectiva. Que el Señor le bendiga, hermanos.